Padua es una ciudad italiana, capital de la provincia homónima, en la región del Véneto. Tiene una población de 211.316 habitantes, a 1 de enero de 2020, y más de 645.000 en su área metropolitana. Cuenta con dos ríos, el Bacchiglione, que la atraviesa, y el Brenta, que la circunda. Es sede de la Universidad de Padua y en ella destaca la Basílica de San Antonio de Padua. En el siglo I a.C. la ciudad romana de Patavium era una de las más importantes de la región. Decayó después de la caída del Imperio Romano y se recobró en el período comunal, siglos XI-XII. La ciudad fue una de las capitales culturales del Trecento, gracias a la presencia del señorío de los Carraresi, que hicieron de Padua uno de los principales focos del prehumanismo. Entre el siglo XIV y el siglo XV se desarrolló junto con Florencia una imponente corriente cultural votata al antico, que se convertirá en el Renacimiento paduano e influirá en el equipo artístico de todo el norte de Italia del siglo XV. En el siglo XV Padua estuvo sometida a Venecia, pero mantuvo durante largo tiempo su papel de guía en campo artístico. Donatello y Mantegna trabajaron en la ciudad en aquel siglo y más tarde Tiziano, Sansovino y otros muchos. Bajo la dominación veneciana, Padua continuó con su vida cultural gracias también a la presencia estimulante de su universidad que fundada en 1222, se encuentra entre las más antiguas del mundo. En Padua hay dos sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Orto Botánico, desde 1997, el más antiguo del mundo, y los ciclos de frescos del siglo XIV, desde 2021, conservados en 8 complejos de edificios, incluida la Capilla Scrovegni. Fundación. Las excavaciones arqueológicas han determinado la existencia de asentamientos prehistóricos ya en el siglo XI a.C., siglo X a.C., topográficamente en correspondencia con el actual centro de Padua. La leyenda cuenta que la fundación de Padua tuvo lugar en 1132 a.C. por Antenor, un príncipe troyano que escapó de la destrucción de Troya. Leyenda también relatada por el historiador paduano Tito Livio, en su Ave Urbe Condita, la historia de Roma, para sancionar la antigua alianza que unía su ciudad a Roma. Representando uno de los principales centros de la cultura paleoveneta, la antigua Padua fue construida en un recodo del río Brenta, llamado en la antigüedad, Medoacus Major, que luego, probablemente hasta 589, fluyó en el lecho del actual Bacchiglione, en ese momento llamado Medoacus Minor o Edrone, entrando en la ciudad cerca de la actual Specola. En el 302 a.C. Patavium tuvo que resistir el ataque de una flota espartana dirigida por el príncipe Cleonimo. Los espartanos, después de haber atracado sus barcos en la desembocadura del Brenta, lograron en un primer momento su intento de saqueo, tomando por sorpresa a los habitantes de la ciudad. Pero entonces los paduanos, reorganizados, hicieron retroceder a los invasores griegos al mar, causándoles grandes pérdidas. De hecho, solo una quinta parte de su flota logró escapar tomando el mar. Monumentos. En Padua hay muchos monumentos y lugares de interés artístico. Destacan entre los seculares el Palazzo della Ragione de Padua, visto desde la Piazza delle Erbe, Plaza de las Hierbas. El Palazzo della Ragione, sede del gobierno de la ciudad en la Edad Media, que separa la Piazza delle Erbe, Plaza de las Hierbas, de la Piazza della Frutta, Plaza de la Fruta, con su gran salón en el piso superior. Tiene fama de tener el techo más grande sin columnas de Europa. La sala es casi rectangular. Su longitud es 81,5 metros. Su ancho de 27 metros y su altura de 24 metros. Las paredes están cubiertas de frescos alegóricos. El edificio se levanta sobre arcos y el piso superior está rodeado por una loggia abierta, no muy diferente de la que rodea la Basílica Palladiana de Vicenza. El palazzo se comenzó a construir en 1172 y se terminó en 1219. En 1306, Fra Giovanni, un fraile agustino, lo cubrió todo con un único techo. Originalmente había 3 techos, que abarcaban las 3 cámaras en las que se dividió la sala al principio. Los tabiques internos permanecieron hasta el incendio de 1420,
cuando los arquitectos venecianos que llevaron a cabo la restauración lo retiraron, uniendo los tres espacios en uno y formando el actual gran salón, el Salone. El nuevo espacio fue renovado por Niccolò, Miretto y Stefano da Ferrara, trabajando desde 1425 hasta 1440. Debajo del gran salón, hay un mercado centenario. En la Piazza dei Signori se encuentra la bella loggia llamada Gran Guardia, 1493 a 1526, y muy cerca está el Palazzo del Capitaniato, la residencia de los gobernadores venecianos, con su gran puerta, obra de Giovanni Maria Falconetto, el arquitecto escultor veronés que introdujo la arquitectura renacentista en Padua y que completó la puerta en 1532. Falconetto fue el arquitecto de la Loggia del Jardín de Albise Cornaro, Loggia Cornaro, el primer edificio totalmente renacentista en Padua. Cerca se encuentra la catedral, remodelada en 1552 según un diseño de Michelangelo. Contiene obras Niccolò Semitecolò, Francesco Bassano y Giorgio Chiavone. El cercano baptisterio, consagrado en 1281, alberga el ciclo de frescos más importante de Giusto de Menaboi. El Teatro Verdi acoge representaciones de óperas, musicales, obras de teatro, ballets y conciertos. El monumento ecuestre del condottiero Gattamelata de Donatello, en la plaza frente a la Basílica de San Antonio, que honra al general veneciano, Erasmo da Narni. Se fundió en 1453, siendo la primera fundición de bronce ecuestre de tamaño completo desde la antigüedad. Se inspiró en la estatua ecuestre de Marco Aurelio en la colina Capitolina en Roma. No lejos de la estatua de Gattamelata se encuentra la Scuola di S. Antonio, siglo XVI, con frescos de Tiziano. Prato della Valle, la mayor plaza de ciudad y uno de sus símbolos más conocidos, un cuadrado elíptico de 90.000 metros cuadrados. Realizada en el siglo XVIII, es una de las mayores plazas de Europa. En el centro hay un amplio jardín rodeado por un canal ovalado, bordeado por 78 estatuas que representan a ciudadanos ilustres. Fue creado por Andrea Memmo a finales del siglo XVIII, que residió en el monumental Palazzo Angeli del siglo XV, que ahora alberga el Museo de Precinema. Jardín botánico, orto botánico. En el centro de la ciudad histórica, los edificios del Palazzo del Bo, sede histórica Universidad de Padua. El ayuntamiento, llamado Palazzo Moroni, cuyos muros están cubiertos con los nombres de los paduanos muertos en las diferentes guerras de Italia y que se adjunta al Palazzo della Ragione. El Café Pedrocchi, construido en 1831 por el arquitecto Giuseppe Jappelli en estilo neoclásico con influencia egipcia. Este café ha estado abierto durante casi 2 siglos. Alberga el Museo del Risorgimento y el edificio cercano del Pedroccino, de estilo neogótico.